¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Luis? Y bueno, estamos en esta tarde de viernes aquí en el TEC de Monterrey, que prácticamente este es el último día de transmisiones. Estamos despidiendo el año, del 2013, Luis. Hugo. Así es, del 2013 estamos despidiendo el año. Y bueno, pues agradecerles por haber compartido con nosotros todos estos programas en el año, que la verdad han sido bastante pues enriquecedores, ¿no? Sí, es una experiencia bastante grata, digo, los comentarios, la mayoría de ellos positivos, algunos sí muy puntuales, que nos hacen crecer más profesionalmente. A todos aquellos radioescuchas, aquellos que se dedicaron algo de su tiempo a interactuar con nosotros, bueno, pues les damos las gracias por habernos escuchado e invitarlos a que nos sigan sintonizando el próximo año. Así es, sí, Luis, este año pues prácticamente la comunidad en YouTube creció bastante. Hemos tenido muchas respuestas a través de YouTube, muchos comentarios, muchas visitas a los videos y como lo comentas, algunos comentarios digamos con áreas de oportunidad y la mayoría de ellos positivos. Y también queremos aprovechar a saludar a Babdo de la comunidad de Fiscalia, que siempre nos ha estado escuchando y que bueno, nos ha hecho algunos comentarios, y a todos aquellos de diferentes partes de la República que nos han dado seguimiento a través de YouTube. Va para ellos la felicitación, Hugo. Y bueno, les recordamos nuestros medios de contacto: el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, el teléfono en cabina 8387-0665, en Facebook la página Frecuencia Fiscal para que le den like y estén al pendiente ahí de todas las novedades. Hugo, si bien es el último programa del año 2013, bueno, pues a los contadores y a los contribuyentes se quedan con bastante tareas para antes de que termine el año. Tendrán que migrar a CFDI lo que son su facturación. Si estabas en modalidad CFDE, tendrás que hacerlo a través de CFDI. Si estabas en código de barras bidimensional, tendrás que migrar a facturación electrónica. En el caso de la nómina, Hugo, hay que contratar el servicio de algún software para también expedirlo en la modalidad de comprobante fiscal digital por internet. Así es, sí, quedan pocos días y queda mucho por hacer. Entonces no podemos ahora sí que tomarnos unas vacaciones, si no es que antes dejamos resueltos todos esos temas. En el caso de ley antilavado, Hugo, son fechas importantes. Es correcto. Pero también darse tiempo para poderse dar de alta, que hay contribuyentes, Hugo, que 3, 4 de la mañana apenas pudieron exitosamente poderse registrar. ¿Por qué? Porque sigue el portal dando problemas, aun y cuando tiene esa fecha ampliada para el próximo 17 de enero de 2014. Es correcto, ¿no, Luis? Y bueno, el día de hoy seguiremos hablando de la famosa reforma fiscal y sobre un tema que nos han solicitado mucho, y estamos hablando de ese famoso régimen de incorporación. Y el día de hoy vamos a tratar los mitos y realidades, ¿no? Porque pues muchos lo ven de una forma muy positiva, otros lo ven de una forma negativa, y el objetivo del día de hoy es ver ambos puntos, ¿no? Qué es lo bueno que tiene, lo malo, y que cada quien tome su propia opinión. Fíjate, Hugo, hablando de las realidades, el fisco acaba de enviar hace un par de días a diversos contribuyentes, en este caso los repecos, 3.2 millones de cartas informativas diciéndoles de esta migración que en automático el SAT haría. Entonces estamos hablando de que de entrada, por conclusión, podemos afirmar que estamos hablando de 3.2 millones de régimen de pequeños contribuyentes que estarán entrando a este régimen de incorporación, Hugo. Y bueno, esto es en principio, porque luego posteriormente debería haber un filtro por las características que ahorita vamos a mencionar de quienes no pueden estar en este régimen de incorporación. Fíjate, yo nada más dejando como antecedente, me encontré una información donde se asevera que el régimen de pequeños contribuyentes tienen un porcentaje de evasión del 96% a nivel nacional. Entonces, y que diversos estados, bueno, pues tienen la menor recaudación, como es Nayarit, Hidalgo, Guerrero, Tabasco, y los que tienen mayor recaudación, por ejemplo, el Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León, entre otros.
Pero ¿qué va a pasar, Hugo? Hay una ley de coordinación fiscal y un fondo de compensaciones para entidades federativas donde, Hugo, todavía no queda cierto qué va a pasar con esto. Es decir, si verdaderamente el Servicio de Administración Tributaria va a administrar a estos contribuyentes o se los va a delegar a través de este fondo de administración, que incluso, Hugo, hay diversos estados que están a la espera de las reglas de operación de este sistema de coordinación fiscal. ¿Por qué? Porque imagínate, las entidades federativas van a dejar de recaudar en materia de repecos y en materia de régimen intermedio. Prácticamente, Hugo, les estarían retornando casi el 20%, en el mejor de los casos, de lo que están recaudando. Es decir, las entidades federativas a partir de 2014 verán una baja importantísima en la recaudación de contribuciones. Así es, y esto tiene que ver con lo que comentas y también con que este régimen de incorporación, si bien es cierto, únicamente aplica para ISR, la, entre comillas, facilidad para el primer año es que, digamos, el 100% de lo que corresponde al impuesto no se va a pagar. Entonces, también por ahí va a pegar en cuanto a los ingresos que pudieran obtener los estados. De entrada, Hugo, este régimen de incorporación es un régimen que sustituye a los regímenes que se eliminan para el 2014 y que son... el régimen de pequeños contribuyentes y también, digamos, el régimen intermedio. Exactamente, que en el régimen de pequeños contribuyentes había aproximadamente 20 entidades federativas en el país que cobraban una cuota fija integrada. Y para este tipo de contribuyentes, pues, era algo muy práctico porque ya había una certidumbre en las cantidades que iban a pagar, ya sea bimestral o trimestral, dependiendo del estado. Y, bueno, pues, omitían el servicio del contador público. Es correcto, ¿no? Y también la cuestión de que se olvidaban de llevar contabilidad y una serie de cosas que al final del día les simplificaba su existencia. Es correcto, y en el régimen intermedio, bueno, pues a lo mejor ahí sí requerían de la asistencia de un contador o de la asistencia de un asesor por parte del SAT, si declaraban y demás, que ellos no verán tan difícil, Hugo, esta migración al régimen de incorporación. Así es, sí, porque hay cambios bastante trascendentales, ¿no? Y que por ahí vuelvo a hacer hincapié, ¿no? Esta cuestión del régimen de incorporación te permite o te elimina, entre comillas, el pago de impuestos por 10 ejercicios, pero cabe aclarar que el primer ejercicio será un 100%, el segundo será un 90%, el tercero un 80% y así sucesivamente hasta pues llegar a ser un contribuyente común y corriente y pagar el 100% del impuesto. Es decir, Hugo, estaríamos hablando del año 2023 en el que el régimen de incorporación desaparece. Es decir, es un régimen de transición, un régimen de invitación a aquellos que estaban en la informalidad, que estaban en el régimen de pequeños contribuyentes y en el régimen intermedio para que se vuelquen a este régimen de incorporación y bueno, finalmente transitarían al régimen general de ley. Hugo, yo sí nada más quisiera afirmar que la experiencia nos dice, y ahí está la historia, ¿verdad?, para revisarla, que definitivamente este tipo de estímulos fiscales, si lo queremos ver de cierta manera, porque al final del día hay un descuento del 100% para este año 2013 a los que tributen en esta modalidad, con las restricciones que ahorita vamos a ver, pero ¿quién te asevera, Hugo, que la autoridad va a respetar este derecho adquirido que está aquí en esta ley? Porque esta ley es de vigencia anual. Si bien trae una proyección de 10 años, ya la Corte se ha pronunciado de que los estímulos fiscales y demás, bueno, pues no son derechos adquiridos, es decir, lo que esté establecido en esta ley en el próximo año se puede desaparecer o se puede desconocer. Tan es así que el régimen de pequeños contribuyentes que le otorgaba una certidumbre jurídica, que los contribuyentes habían confiado en ese régimen y los que estaban en el intermedio también, hoy en día, bueno, pues al 31 de diciembre dejan de operar y los contribuyentes tendrán que obligatoriamente hacer esa migración. Así es, ¿no? Y entrando ya un poquito ya a detalle, si vemos cuál sería el cambio o uno de los cambios más radicales, primeramente tendríamos que, pues estamos hablando únicamente de ISR. ¿Y esto qué implica? Esa cuota fija que decía Luis, que incluía el ISR, el IVA y el IETU, pues ya desaparece. Y por consiguiente, ahora los contribuyentes tendrán que ver cuánto es el IVA que tendrán que pagar. Es decir, llevar un control de sus ingresos, llevar un control de sus gastos. Y a lo mejor al final del día no pagarán ISR, pero sí tendrán que pagar IVA. Entonces, esto es muy importante. Fíjate, Hugo, acabas de dar con la parte más medular, ¿no?, de todo este tema. ¿Por qué? Porque la autoridad yo creo que ha manejado información de cierta manera selectiva, sesgada.
Yo me encontré aquí con un artículo publicado el 10 de septiembre de 2013 por el secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, y que al final del mismo, bueno, pues refiere que cuando todavía era iniciativa de reforma, bueno, pues que se planteaba un régimen de incorporación para emprendedores y microempresas, refería el secretario de Hacienda, que deberán declarar su información fiscal sin pagar impuestos al inicio, pero que irán asumiendo obligaciones gradualmente. Bajo este régimen tendrán los beneficios del IMSS con un subsidio gubernamental. Es decir, hablaba de dos cosas. Una, sin pagar impuestos al inicio, es decir, se está generalizando y pareciera que incluyendo el impuesto al valor agregado. Es correcto. Hay que recordar que este beneficio es exclusivamente en materia de ISR, es decir, la mayoría de los pequeños contribuyentes, bueno, pues van a salir raspados por esta situación que referíamos al inicio, donde poco más del 90%, bueno, pues están en situación de evasión. Hugo, nada más una cifra en materia de estas personas que están en una situación de evasión. Fíjate la expectativa que tiene la autoridad. Estamos hablando de que esta evasión ascendió a poco más de 69,000 millones de pesos en el 2011, nada más de cantidades que no se recuperaron. Entonces, imagínate, Hugo, las cantidades que está esperando recuperar de este tipo de contribuyentes. Yo creo que van a ser los más sufridos en un momento determinado, porque ahorita cuando avancemos en el programa, bueno, pues vamos a ver todos los requisitos que básicamente los están pasando de primaria a doctorado. Es decir, lo están igualando en materia de obligaciones con el resto de los contribuyentes, con un consorcio internacional, lo están subiendo al carrito y con las mismas obligaciones. Así es. Y bueno, también otro punto que es importante mencionar es quiénes no podrán tributar en este régimen de incorporación. Y primeramente tenemos que son aquellos que tengan, digamos, la obligación socioaccionista, que sean socios o accionistas de alguna persona moral. Este tipo de contribuyentes no podrán pertenecer al régimen de incorporación. Así es, Hugo. Fíjate, también las personas físicas que obtengan ingresos por concepto de comisión, mediación, agencia, representación o correduría, ellos tampoco podrán tributar en el régimen de incorporación. Así es. También aquellas que reciban ingresos por concepto de espectáculos públicos y franquiciatarios. Fíjate, Hugo, algo que no está en el apartado de no podrán, es donde arranca el artículo 112, dice que las contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales. Entonces, ¿cuáles más no se deberían de sumar al régimen de incorporación? Aquellos pequeños contribuyentes o del intermedio que tienen ingresos, por ejemplo, por salarios, ingresos por honorarios, ingresos por intereses, cualquier otro tipo de ingreso. Es decir, aquí la autoridad lo está acotando, que realicen única y exclusivamente ingresos por actividades empresariales, se les va a condonar el 100% del ISR. ¿Por qué? Porque se van a una tarifa especial radicada en este mismo artículo 111. Entonces, aguas, porque nos podemos meter en una situación donde dices, bueno, yo voy a transitar de manera automática como pequeño contribuyente, que así lo está firmando la autoridad, y en estos casos especiales que ahorita referíamos, no van a poder migrar al régimen de incorporación. ¿A dónde migrarían, Hugo? Directamente a Grandes Ligas, régimen general de ley. Es correcto, ¿no? Y bueno, entrando ya un poquito al detalle de la cuestión de la mecánica y el cálculo, tenemos que los pagos se van a considerar definitivos y serán de manera bimestral. Es correctísimo, Hugo. Y serían, igual que el resto de las personas físicas, en base a flujo de efectivo. Tendremos los ingresos obtenidos del bimestre, ingresos cobrados, las deducciones autorizadas, debidamente liquidadas. Si superan los 2,000 pesos, Hugo, estimado escucha, tendrían que ser liquidados a través de transferencia electrónica de fondos, cheque o tarjeta de crédito o débito. Y también, Hugo, un beneficio que tendrían sería que la deducción de activos fijos, es decir, todas las adquisiciones de activo fijo que realicen a partir del 2014 tienen el tratamiento de deducción autorizada y le pegan directamente a la utilidad. Así es, mira, para ubicar el radioescucha y de manera textual, como viene en la disposición, menciona ahí que las deducciones autorizadas en la ley que sean estrictamente indispensables para la obtención del ingreso a que se refiere esta sección, así como las erogaciones efectivamente realizadas en el mismo periodo para la adquisición de activos, gastos y cargos diferidos y para la PTU. Entonces, el tema de los activos fijos lo está dejando, digamos, entre comillas, abierto, no limitado a un cálculo como pudiera ser el tema de la depreciación. Así es, Hugo, aunque hay que recordar que para el primer año casi va a resultar ocioso
el hacer este cálculo, que la autoridad, lo va a requerir como información, pero al final del día, si hay una utilidad, lo pasas por la tarifa de ISR, resulta el impuesto a cargo y vas a tener una condonación del 100% del mismo por los primeros 6 bimestres del año 2014. Así es, entonces en resumen tenemos que el pago será de manera bimestral, serán ingresos menos deducciones basados en flujo y serán pagos definitivos. Ahora, que donde se le quita esta cuestión de los definitivos es en el caso de que haya una pérdida en el periodo. Es decir, si en el bimestre los gastos son mayores que los ingresos, pues esa pérdida la vas a llevar al bimestre posterior. Es correcto, ¿no? Entonces, tener esto presente porque, ahora sí que está guardando algunas características del REPECO en el sentido de que es un pago definitivo. Ahora, Hugo, ya referimos quienes no pueden caer en el régimen de incorporación. Ahora, quienes sí pueden caer en este régimen de incorporación, es decir, aquellas personas que ya lo son, que ya son contribuyentes en el régimen de pequeños y en el régimen intermedio, que vendan bienes. Correcto. Presten servicios que no requieran de título profesional. Porque a lo mejor hay algún radio escucha, contador, que dice, pues yo voy a migrar al régimen de incorporación, me subo al carrito y dejo de pagar el tributo. Pues cualquier servicio que requiera título profesional, pues esto no cae. ¿Cuáles sí caen en el régimen de incorporación? Por ejemplo, talleres mecánicos, salones de belleza, etcétera, ¿no? Y los que vendan bienes, pues cualquier tipo de bien, que esté en el mercado, ¿no? Es correcto, ¿no? Y también algo muy importante que, como lo mencionabas, este régimen es temporal, es decir, si en algún momento el contribuyente llega a salir del régimen, ya sea porque rebasa el monto de los ingresos permitidos o ya sea porque está en alguno de los supuestos que mencionábamos anteriormente, pues ya sale y pues que te vaya bien, ¿no? Ya, ahora sí que te despedí de la guardería, de todos los beneficios que tenías y ahora sí, como mencionabas, te vas a las grandes ligas. Hugo, tristemente este régimen yo creo que trae jiribilla, es decir, difícilmente los contribuyentes van a poder permanecer en él. Si bien ahorita ya referíamos algunos filtros de cuáles no entran en el régimen y que está topado a 2 millones de pesos, también si los contribuyentes tienen un comportamiento inadecuado, es decir, en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales, por ejemplo, el hecho de no presentar declaraciones en 2 consecutivas o 5 en 6 años, sales del régimen. Es decir, imagínate, sí. Estás hablando de que un contribuyente deje de pagar puntualmente 2 declaraciones bimestrales de manera consecutiva, en automático pasaría al régimen general de ley y aquella prohibición, Hugo, que traía del 100% del descuento en el primer año, sí, ahora sí ya no le aplicaría. Es correcto, sí, hay que tener cuidado porque como tú bien lo mencionas, en el caso de ISR son muchos los beneficios, mas sin embargo las reglas son bastante claras. Si te apartas de esas reglas, puedes caer en algún supuesto donde puede ser el panorama bastante dramático por el cambio o el impuesto que podría representar migración. Ahora, Hugo, ¿cuál es la realidad de los regímenes de pequeños contribuyentes? Ubiquémonos en el caso de los abarroteros. Es decir, y todos los demás. Estos cuates realmente al tener una cuota fija integrada no tenían la cultura y ni siquiera de tener una chequera. Es correcto. No tenían la cultura de solicitar comprobantes fiscales hoy en día digitales. Sí, y de entregarlos tampoco. Exacto. Entonces, la ley a partir del próximo año les va a obligar a recabar comprobantes fiscales con requisitos. Hugo, ¿qué pasa con todas esas tiendas abarroteras? Llegaba el de la panadería, llegaba el de los dulces y simple y sencillamente entregaban una remisión. Hoy en día esas empresas, van a tener una complejidad porque deberán de entregar un comprobante fiscal digital por internet a el abarrotero. Si bien hubo dentro de las facilidades administrativas que van a tener estos pequeños contribuyentes del régimen de incorporación, van a ser que incluso van a llevar una contabilidad simplificada, porque va a decir la autoridad, oye, yo ya tengo la información de todas tus compras que sean con comprobante fiscal digital, pues ya van a estar depositadas dentro del portal del SAT. Incluso se les va a otorgar una facilidad administrativa para que dentro del mismo portal el contribuyente pueda ingresar y ya una vez emitida su factura de ingresos, ahí van a estar captados. Y las erogaciones van a estar también capturadas. Es decir, casi el fisco lo que va a decir, hey, ¿te quieres autodeterminar este bimestre? Sí, con la información que posee la autoridad, bueno, pues ahí te va a proponer el impuesto a cargo. Es decir, de cierta manera tendrán facilidades, pero oh sorpresa, Hugo,
la mayoría de estos contribuyentes no están, insisto, acostumbrados a solicitar el comprobante fiscal y mucho menos a pagarlo con cheque o transferencia electrónica de fondos. Es correcto, esto implica un cambio de paradigma de la forma de operar. Esto es algo trascendente, que aquellos contribuyentes que nos estén escuchando y se encuentren en este supuesto, bueno, pues no se esperen a este enero, sino hay que empezar ahora con la cuestión del tema de la cultura del pago con cheque, el solicitar comprobante, de toda esta serie de requisitos y obligaciones que cualquier otro contribuyente está llevando a cabo, ¿no? Entonces es un cambio radical que hay que empezar a tomar conciencia de lo que implica. Hugo, y yo creo que empezar a tomar conciencia, no, yo diría empezar a tomar acciones, es correcto, definitivamente, sí. Porque ya estamos al 11:45. Así es. Entonces, Hugo, en el caso de la nómina, si acaso esta contribuyente llega a tener trabajadores, la tiene todavía más compleja, Hugo. Así es. Tendría que contratar un sistema de generación de nóminas y que cumpla con los requisitos del comprobante fiscal digital, porque hay que recordar que a partir del próximo año es obligatorio, salvo que el día de hoy se publicó, Hugo, referías por ahí Sí, la miscelánea, donde por ahí vienen ciertas reglas, ciertas facilidades que pues hay que analizar y ver qué de esto nos pudiera aminorar un poco la carga o esta transición. Y tristemente, Hugo, bueno, pues el proyecto de reforma hacendaria iba un poquito más allá y cubría dentro del régimen de incorporación, y como ahorita se verá ahí en la declaración del secretario de Hacienda, que este régimen, Hugo, los servicios de seguridad social iban a tener una especie de descuento, es decir, bueno, también para que tú informal te vuelvas formal, pero ya tú empresario ya te volviste, pero ¿y tus trabajadores? Bueno, ahí va un estímulo, incorpóralos a una plantilla laboral formal, incorpóralos al régimen de seguridad social y te vamos a otorgar un descuento. Finalmente, pues ese apartado, o sea, sí, no se autorizó, entonces ahí quedó descobijado. Sí, se vuelve formal el empresario, pero en el caso de los trabajadores, lastimosamente van a permanecer por allí en la informalidad. Sí, Luis, y como si esto fuera poco, habría que ver en qué casos les aplica el famoso IEPS a ese tipo de productos especiales, que bueno, esto estamos hablando de una carga adicional que también es algo complicado de asimilar, pero bueno, pues ya no hay que seguirle cargando la mano, sino hay que ver en términos generales lo que implica este régimen de incorporación, porque como tú lo comentas, estamos ya al 11:45 y es momento de tomar acción. Es correcto, Hugo. Y bueno, pues, ¿qué más tenemos, Hugo? Bueno, por ahí también pudiéramos ver el tema de las obligaciones, ¿no? Que, bueno, las obligaciones es entregar un comprobante fiscal, y a lo mejor esto es, oye, pues ya lo estaban haciendo, sí, pero la diferencia es que a los repecos estaban entregando la copia del comprobante fiscal, ¿no? Entregaban papel, Hugo. Hoy en día deberán de tener un sistema de cómputo, deberán estar conectados a internet y deberán de pagar puntualmente sus declaraciones. Es correcto, sí. Esto hay que hacerlo de manera bimestral, pero hay que hacerlo. No lo podemos dejar porque las consecuencias son bastante graves. Hugo, tristemente, la mayoría, yo afirmaría que más del 80% de los pequeños contribuyentes hoy en día no cuentan con firma electrónica avanzada, que es un requisito mínimo y elemental para poder transitar a la facturación electrónica. Entonces, la misma autoridad sabe que, bueno, pues no ha tenido esa reacción el contribuyente de pequeño, y finalmente, pues no sé qué vaya a pasar, porque sí va a crear un parteaguas tremendo, es un cambio de cultura. Las sanciones, Hugo, con el buzón tributario, pues van a alcanzar también a este tipo de contribuyentes, y bueno, pues habrá que ver cómo reaccionan, ¿no? Así es, sí, y bueno, cabe aclarar que si hay algún contribuyente o algún contador que nos esté escuchando en alguna zona remota, bueno, por ahí hay ciertas facilidades en cuanto a zonas donde a lo mejor no hay acceso al sistema bancario, no hay acceso a internet. Bueno, por aquí está planteado la posibilidad de, pues, aminorar o aligerar esta carga administrativa. Sin embargo, pues hay que planteárselo a la autoridad y que esté de acuerdo en aplicar esas facilidades. Hugo, yo no sé si este cambio de régimen vaya a traer un incremento en el tributo para la federación. ¿Por qué? Porque por una parte, bueno, va a polarizar un poquito más la renuencia de los informales a migrar. Yo hoy en día, Hugo, a las pocas personas que he podido entrevistar que están en este régimen, bueno, pues están teniendo un rechazo total a estas nuevas obligaciones que ahorita acabamos de señalar. Por otra parte, Hugo,
se pierde la ventaja que había en el régimen de pequeños, donde, bueno, pues se rompía la cadena de deducción, es decir, yo he interactuado con un pequeño contribuyente y, bueno, pues esa adquisición no era deducible porque no reunía los requisitos. Hoy en día, bueno, pues se les da esa asimetría fiscal que fue parte de esta nueva reforma 2014 y ahora sí vas a poder deducir tus interacciones con este régimen de incorporación, pero, bueno, pues ahí en el primer año no habrá recaudación, insisto, en materia de ISR. Así es, sí, bueno, Luis, prácticamente estamos en la recta final del programa. Y bueno, me gustaría en cierta forma resumir de lo que comentamos el día de hoy, ¿no? Hablamos del régimen de incorporación, decíamos que el régimen de incorporación se va a pagar de manera bimestral y se va a pagar sobre una utilidad que se va a determinar ingresos menos deducciones, las cuales van a jugar en base a flujo de efectivo. Se les va a aplicar una tarifa, que esa tarifa es la tarifa de personas físicas, que la mensual, digamos que prácticamente la multiplicaron por 2 y la convirtieron bimestral. También otra característica es que el pago que se determine será un pago definitivo y que la utilidad anual será la suma de las utilidades de los diferentes bimestres. Ciertamente, Hugo, y también alertábamos de que si los pagos se hacían de manera extemporánea o se omitían 2 de manera consecutiva, automáticamente salías del régimen. También referíamos, Hugo, quienes no pueden caer en el régimen de incorporación, decíamos los socios o accionistas. Así es. Mencionábamos los de mediación, espectáculos públicos, comisionistas. Y aquellos que tienen otros ingresos adicionales a su actividad empresarial. Y nos faltó uno, Hugo, y muy importante, es decir, aquellas negociaciones, por ejemplo, tú tenías un taller mecánico y estabas en el régimen de pequeños o de incorporación y me lo vendes a partir del 2014, es decir, entonces, estos negocios que van a ser transferidos no podrán permanecer en el régimen de incorporación, es decir, estos van a ser unipersonales, es decir, ya no se podrá transferir el derecho porque ya no me quiero dedicar a la negociación, se lo voy a vender a un tercero, ya tendrá que migrar al régimen general de ley. Así es, y bueno, estamos hablando de esto para efectos de ISR, para efectos de personas físicas, el tema de IVA queda a un lado y por este simple hecho que IVA queda a un lado, bueno, hay que atender a las obligaciones de llevar contabilidad, la forma de pago de las deducciones y todos esos requisitos para efectos de poder primeramente considerarlos como deducción para efectos de ISR y también ver la cuestión del acreditamiento de IVA. Hugo, una obligación y que parece bastante obvia es que estarán obligados a llevar una cuenta bancaria. Es decir, ¿por qué? Porque si sus erogaciones superan los 2,000 pesos, esta tendrá que ser liquidada a través de transferencia o vía cheque. Entonces es muy importante porque muchos contribuyentes, bueno, pues se manejaban vía efectivo. Entonces, esto es, hay que puntualizar esos temas, Hugo. Así es, y realmente pues son pocos los artículos, 2, 3 artículos los que hablan de este régimen de incorporación, más sin embargo la sustancia que hay en estos artículos es bastante trascendente y sobre todo por el cambio de paradigma, ¿no? Que hay ciertas cosas que quizás todavía no están claras, que esperemos que entrando el año se empiecen a aclarar todas estas cuestiones y despejar las dudas para efecto de que los contribuyentes pues ahora sí que tengan todos los elementos para cumplir con estas nuevas obligaciones. Yo aquí nada más veo una injusticia, Hugo, que están tratando desigual a iguales en el caso del régimen intermedio y el régimen general de ley, que si bien tiene un techo de 2 millones de pesos, ellos van a ser los verdaderos ganones. Por eso esas personas que estaban en ese régimen se van a quitar la declaración a las entidades federativas y aparte van a tener un descuento del 100%. Entonces, esa parte a mí donde no me queda claro por qué estimulaste a unos contribuyentes que ya estaban pagando de manera ordenada, ¿por qué ahora les haces un descuento del 100% en materia de ISR? En materia de pequeños contribuyentes me queda claro y lógico que sí les aplique este régimen de incorporación. Así es, y bueno, Luis, prácticamente con esto despedimos el programa del día de hoy y bueno, el último programa del año. Nuevamente les agradecemos por habernos acompañado por todo este año, todos estos programas, y pues aquí nos veremos en enero para seguir con estos temas. Bueno, pues de parte del programa Frecuencia Fiscal, desearles la mejor de las Navidades, que los éxitos continúen para el 2014, que sea un año lleno de felicidad. Así es, nos despedimos y nos escuchamos en el 2014. El contador público Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.